Bueno, pues oye, buenas tardes a todos. Estamos aquí en familia, una hora, pues la que es, las 4 de la tarde, la que nos han asignado, con lo cual es la mejor hora del día que nos podían poner. Entonces así hay que verlo. Agradecer pues también a Rafael Marco Sánchez, que bueno, pues está aquí coordinando también. Estamos intentando coordinar aquí esta mesa, que lleva por título Evaluación y rendición de cuentas. Es un tema pues, muy interesante, que bueno, pues hay aquí una serie de ponencias que se van a presentar, unas presencialmente, otras telemáticamente, 3 y 3. Según la organización, me han indicado que 8 minutos cada uno, con lo cual, bueno, pues hay que hacer un esfuerzo especial para hablar de manera muy condensada y, bueno, vamos a intentar estar controlando el tema pues para que luego pueda haber un debate general. Además son temas pues enfoques muy diversos, pero seguro que hay un tronco común en el cual pues podemos hacer ese debate. Un poco saliéndome del guión habitual, pero sí que, bueno, pues en la línea con la organización y con temas históricos que normalmente suele ser lo que suelo tratar. Me perdones primero, que no me he presentado. Bueno, yo soy Máximo López Vilaboa, que soy el director general de Transparencia de la Junta de Castilla y León. Entonces, bueno, pues probablemente os pensaríais que vengo a exponer pues, temas de Castilla y León, de la política de transparencia, que podría hablar perfectamente porque es el día a día, pero bueno, siempre yo creo que no nos salimos del guión si hablamos de temas históricos también y ver que la rendición de cuentas no es algo nuevo. No es algo nuevo y estamos en 2023, se cumplen 2 siglos del trienio liberal, cuando la Constitución de Cádiz de 1812 pues estuvo en vigor y bueno, en ese artículo 227 se habla que los secretarios de despacho formarán los presupuestos anuales de los gastos de la administración pública que se estime deban hacerse por su respectivo ramo y rendirán cuentas de los que se hubieran hecho en el modo que se expresará. Deja pues a merced de la ley lo que se desarrolló. Luego, las diputaciones provinciales y esa función de supervisión sobre los ayuntamientos habla que entre sus funciones está velar sobre la buena inversión de los fondos públicos de los pueblos y examinar sus cuentas para, con su visto bueno, recaiga la aprobación superior, cuidando de que en todo se observen las leyes y reglamentos. O el artículo 350 de la Constitución de Cádiz, cuando se habla que para el examen de todas las cuentas de caudales públicos habrá una contaduría mayor de cuentas que se organizará por una ley especial. Del mismo modo, y aquí estamos hablando en el tema de la publicidad, en el artículo 352, del mismo modo se imprimirán, publicarán y circularán las cuentas que rindan los secretarios de despacho, de una manera por los actuales ministros, de los gastos hechos en sus respectivos ramos. Bueno, la Constitución de Cádiz, como sabéis, pues estuvo en vigor muy poquito tiempo, pues durante esas circunstancias especiales de la invasión napoleónica, luego durante el trienio liberal de 1820 a 1823 y luego a la muerte de Fernando VII en 1833, unos meses y con un desarrollo pues muy escaso. Esto es consecuencia también de una inquietud que había, y vamos a hablar de 1810, 2 años antes de la Constitución de Cádiz, en plena invasión napoleónica, el Congreso Provincial de Cataluña, que dice: en el Congreso, en ese Congreso Especial de Cataluña, se tratará del modo de imponer las contribuciones indispensables para resistir al enemigo y mantener la fuerza armada con el menor gravamen posible de los pueblos. Pero la base de esta operación será la rendición de cuentas y la publicación de ellas por todas las autoridades inferiores y superiores que han recibido y distribuciones ordinarias y extraordinarias y cualquiera de las cantidades que han pagado los pueblos. De modo se cimentará más y más la confianza en el Gobierno y los contribuyentes satisfarán con más gusto las cantidades que se necesitan precisamente, pero de cuya percepción y legítima inversión deberán tener conocimiento. Entonces, vemos la confianza que hay que tener en el Gobierno y la percepción que tienen que tener los contribuyentes a la hora de que esas contribuciones pues son legítimas y son transparentes.
la rendición de cuentas, en definitiva. Nos vamos hasta 1821, ya en plena trienio liberal, y bueno, pues me vais a permitir que son muchos los textos, pero hay uno pues muy interesante, un artículo de opinión en un diario constitucional, y se habla que la nación, que por su parte se esfuerza en contribuir con el producto de su industria, de su trabajo, de sus facultades en metálico para atender a los gastos generales y necesarios, tiene derecho a saber si se presentan las cuentas oportunamente. O sea, tiene derecho, acreditando la fiel y legítima inversión de los caudales destinados a su subsistencia común. Más, hasta ahora, la heroica y generosa España ignora los resultados de unas operaciones que debieron de ser muy públicas y satisfactorias cuando los hombres destinados a dirigir, mandar y distribuir proceden de buena fe y recta intención. Bueno, los precedentes que nos hablan de esas figuras que de alguna manera pues ya estaban en nuestro derecho civil, y aquí un artículo de 1821 de otro diario patriótico de 1821 pues acoge figuras del derecho civil, de la administración de bienes ajenos a la hora de la rendición de cuentas. Y leo brevemente: conviene finalmente que con alguna frecuencia el ministro de Hacienda rinda cuentas de su administración. Se exige de un tutor, derecho civil, que presente el descargo de la administración de los bienes que pertenecen al pupilo. Se exige y se quiere que el que esté encargado del manejo de los bienes de otro manifieste de qué modo los ha administrado, tratándose en esto solamente de intereses particulares. Y una nación, en lo que depende del bien público, no deberá exigir la rendición de cuentas del administrador de la Hacienda Nacional. ¿Cuántos estados, cuántas naciones no cayeron por esa falta en un escollo lamentable? Plega a Dios que estas reflexiones penetren en el ánimo de los que estén al frente del gobierno. Pues bueno, vemos ahí que incluso el tema de la rendición de cuentas, hasta en un diario satírico se cuela, un diario satírico publicado en 1822, El Zurriago, que bueno, es una letrilla que habla pues, de ciertas actuaciones, y hay un estribillo: es pedir peras al olmo, es pedir molas al gallo, y dice: pedir que paguen los pueblos con gusto lo señalado, mientras público no sea el manejo del erario y mientras no rindan cuentas los tesoreros pasados. Bueno, pues vemos ahí que incluso pues, con cierto humor pues, se habla también de la obligación de rendir cuentas. O ya por último, 1823, el año que tiene su fin el trienio liberal de una manera muy abrupta con una invasión. En la revista Crédito Público pues, se habla que la falta de publicidad en las operaciones del crédito público produce también daños considerables, porque se da lugar a sospechas o acusaciones que se evitarían dando notoriedad a los ingresos y gastos, citando por último como una falta gravísima el no haber cumplimentado un decreto de las Cortes de 5 de mayo de 1822 que hablaba de esa obligación de rendir cuentas. Bueno, pues vemos que con estos textos sueltos, que no dejan de ser retazos de una época, pues vemos que hay cuestiones, preocupaciones que estaban muy vigentes ya hace 200 años, y en este año que cumplimos el bicentenario del trienio liberal, pues estaba bien que en un congreso sobre transparencia se hablase sobre ellas. Y ahora, bueno, pues vamos a dar paso a la siguiente intervención, que Rafael, me habías... Mira, ¿quieres ahí ya estar? ¿Me quedo en esta o en esta? Sí, no, en esta para que se te vea bien ahí. Ah, vale, vale. En esta. Dale a la flechita. Vale, muy bien. Gracias. Bueno, pues para no perder un minuto ni robarle un segundo de tiempo a mis compañeros de grupo de trabajo, voy a empezar ya rápidamente. Como tenemos muy poquito tiempo, yo me voy a centrar o voy a consumir parte del tiempo en explicar un poco la metodología de evaluación de publicidad activa y de derecho de acceso que seguimos en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y voy a dar algunos resultados de la evaluación 2022, que es la última que tenemos cerrada. En este momento del año 2023 tenemos las entidades perceptoras de subvenciones y
ayudas públicas están en periodo de alegaciones a los informes provisionales de evaluación y, bueno, y estamos evaluando, este año es una novedad, hemos decidido en nuestro plan de evaluación hacer una tercera evaluación a aquellas entidades que después de pasar por 2 evaluaciones siguen presentando muy bajos niveles de cumplimiento o se sitúan, aunque tengan un nivel de cumplimiento que, bueno, pues en torno al 50%, se considera por parte del Consejo que esos niveles no son adecuados y que, por lo tanto, pues hay que volver a revisar y a seguir insistiendo. Para los que hayan asistido a la sesión plenaria, de esta mañana, bueno, se sabe que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no tiene capacidad de sanción. La única herramienta que tenemos es el coste reputacional, que para los organismos supone la publicación de los informes de evaluación y las tablas. Hacemos una especie de ranking de cumplimiento por grupo de sujeto obligado y eso es toda nuestra capacidad de presión para que organismos públicos, que es de lo que estamos hablando, no solo de entidades privadas, cumplan con la ley. Entonces, sin más, voy a compartir, bueno, ya está compartida, explicar un poco qué metodología de evaluación utilizamos en el Consejo. Esta metodología, que se llama MESTA, Metodología de Evaluación y Seguimiento de la Transparencia de la Actividad Pública, se diseñó por la extinta Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, en la que yo trabajaba cuando se planteó precisamente el desarrollo de esta metodología por encargo del Consejo, y es la que hemos venido utilizando se ha venido utilizando por el Consejo desde el año 2016. Yo me incorporé al Consejo en el 2019 y es la que se aplica habitualmente. De hecho, por ejemplo, y estoy viendo a Daniel Cerdán, pues de Canarias es una adaptación a la norma canaria y a las características del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, pues de MESTA, ¿no? Yo creo que lo que más significativo puede ser de nuestra metodología es que nosotros hacemos evaluación externa. No hacemos validaciones de autoevaluaciones de cumplimiento como pueden desarrollar otro tipo de metodologías de evaluación. Para eso nosotros utilizamos exclusivamente recursos propios del Consejo, y cuando hablo de recursos propios hablo de 2 personas, que somos las que nos dedicamos a hacer estas evaluaciones. Y lo que hacemos es que tenemos una filosofía un tanto integral, porque evaluamos no solo el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, sino que también analizamos y evaluamos la gestión de las solicitudes de acceso. Para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, lo que hacemos es un análisis en profundidad de la web de la organización. Las 2 personas que evaluamos somos funcionarias, pero en la medida de lo posible intentamos ponernos en la perspectiva de un ciudadano que no tiene por qué conocer cómo se organiza la administración, cómo funciona la administración, y aun sabiendo que tenemos un sesgo claro, porque cuando no encuentras algo siempre piensas, esto puede estar aquí, pues por el conocimiento que tenemos, pero sí de alguna manera poder valorar hasta qué punto el acceso a la información es fácil o difícil, o es esperable que sea complicado para un ciudadano medio que, como digo, no tiene por qué conocer ni cómo nos organizamos ni cómo funcionamos. Hacemos una evaluación a doble vuelta. Hacemos una primera revisión y al mes aproximadamente volvemos a evaluar, porque ocurre muchas veces que se van actualizando informaciones. Hay algunas organizaciones que tienen la costumbre de actualizar la información económica cuando rinden cuentas. Entonces, bueno, pues para evitar ese tipo de situaciones hacemos una evaluación a doble vuelta. Elaboramos un informe individual para cada una de las organizaciones, que incluyen recomendaciones de mejora, y como he comentado antes, damos un periodo de observaciones, enviamos esos informes provisionales y, hombre, lo que admitimos normalmente cuando se nos hacen observaciones son errores materiales. Lo que quiero decir con esto es que nosotros consideramos que el periodo de evaluación acaba el día en que enviamos los informes provisionales para observaciones, porque es que si no, no cerraríamos jamás las evaluaciones. Entonces, lo hacemos así y además por una razón adicional, que es por una cuestión de equidad. Presumiblemente las organizaciones con más capacidad tecnológica tienen más facilidad para aplicar las recomendaciones que hemos hecho en el informe provisional de evaluación que aquellas otras que tengan menor capacidad.
En cuanto a lo que es la evaluación del derecho de acceso, hacemos un análisis de la web y en este caso lo que valoramos es la facilidad del ejercicio del derecho, si hay un apartado específico, si se dan instrucciones, si se proporciona un formulario, en fin, todo este tipo de ayudas o de facilidades para el ejercicio del derecho. Hacemos también un análisis de los datos que nos proporcionan las propias organizaciones vinculados a la actividad, el peso de la actividad que tienen las solicitudes de acceso sobre la actividad de la organización, y luego aplicamos una técnica, que eso estaba previsto desde el principio por Mesta, que es un cliente misterioso. Esto también lo hacemos con recursos propios. Somos funcionarios del Consejo los que nos ponemos el gorro de ciudadano y hacemos una pregunta idéntica a las organizaciones que estemos evaluando ese año. Obviamente son organizaciones públicas porque las entidades privadas no están afectadas por este tema. Y luego lo que hacemos es, una vez que cerramos la evaluación, las observaciones y todo esto, pues publicamos los informes de evaluación en nuestra página web, que están disponibles, están descargables, etc. Esto es un poco el alcance de la evaluación. El año pasado evaluamos 188 instituciones. Pensábamos que con 2 personas no iba a ser posible evaluar un mayor número de instituciones, pero comprobamos que sí, y este año hemos subido a 254, porque también en algunos casos estamos evaluando organizaciones que han sido objeto de denuncia por incumplimiento de obligaciones de publicidad activa ante el Consejo, que en este año concreto han sido 3. Como comentaba, los informes están disponibles en nuestra página web y, bueno, pues esto es un poco la estimación para 2023 de los informes que vamos a elaborar. 375 entre informes individuales de publicidad activa, los de derecho de acceso, contestación a observaciones, porque hacemos un informe explicando a la organización que alega qué es lo que aceptamos y lo que no aceptamos, por qué razón no lo aceptamos. Y bueno, pues esta es un poco la estimación de la cantidad de informes que tenemos que elaborar. Se me ha olvidado comentar que en el caso del sector público institucional del Estado y de las entidades perceptoras de ayudas y subvenciones públicas, la selección de las organizaciones la hacemos por muestreo. Hacemos un muestreo aleatorio proporcional al tipo de entidad, porque no tenemos capacidad para evaluar a los cientos y cientos de entidades que existen tanto en un ámbito como en otro, ¿no? Y sin más, ya una vez explicado un poco cómo evaluamos, me voy a ir, como no sé cómo voy de tiempo, pero supongo que fatal, me voy a ir ya directamente a los resultados de las evaluaciones 2022. Estos son la aplicación de recomendaciones de las evaluaciones que realizamos en 2021. ¿Cuántas de estas recomendaciones, que fueron 1.792, se aplicaron efectivamente? Es decir, estamos hablando de 1/3 del total. Y por lo que llevamos visto en 2023, estamos viendo que la proporción de recomendaciones que se aplican están en torno al 30%. Con variabilidad. No voy a entrar, pero, por ejemplo, las entidades perceptoras de subvenciones y ayudas públicas se sitúan en torno al 10% de las recomendaciones, mientras que, por ejemplo, el año pasado los órganos constitucionales y de relevancia constitucional o los órganos supervisores y reguladores aplicaron una proporción significativamente mucho más elevada, ¿no? O sea que varía mucho también según el tipo de sujeto obligado. Cumplimiento, y se ve un poco mal porque el gráfico es tanto el alcanzado como la diferencia, la evolución en porcentaje respecto del año pasado. Bueno, pues tenemos un índice de cumplimiento en lo que se refiere a la información institucional y organizativa, que está en torno al 65,5%. Este es el bloque de obligaciones que mayor nivel de cumplimiento presenta, y aquí hay 2 factores que explican claramente los niveles de cumplimiento de este bloque de obligaciones. Por un lado, obviamente, la falta de publicación de contenidos obligatorios, y en este bloque de información lo que presenta un mayor nivel de incumplimiento son las obligaciones del grupo planificación, especialmente... ¿Ya? ¿1 minuto? Bueno, pues
la verdad es que me va a dar tiempo. Me voy a ir a los índices de cumplimiento globales y ya está, porque no voy a hablar nada de derecho de acceso. Bueno, el índice de cumplimiento que tuvimos el año pasado no llega al 50% en promedio, también con una gran variabilidad. Problemas, publicación de contenidos, básicamente, anda, está saltando sola. Básicamente en el ámbito en el bloque de obligaciones de información institucional, planificación y me parece muy importante resaltarlo, registro de actividades de tratamiento, que aquí estamos hablando de incumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos. No estamos hablando solo de incumplimiento de la Ley de Transparencia. Y en el bloque, no voy a entrar en el resto de los bloques de información, en información económica, básicamente los mayores niveles de incumplimiento se dan en cuanto a la publicación de indemnizaciones, autorizaciones para el ejercicio de actividades privadas al cese de altos cargos, compatibilidades de empleados, en fin, todo ese tipo de obligaciones que tienen que ver con la gobernanza pública. Otro elemento también importante es el recurso a fuentes centralizadas. Hay muchos organismos que para publicar subvenciones redirigen a la base de datos nacional de subvenciones, que si un funcionario con un montón de años de actividad en la administración las pasa un poco complicadas, y lo digo porque yo soy usuaria de la base de datos porque todos los años la utilizo para sacar la muestra de entidades perceptoras de subvenciones. Se pueden imaginar lo que es para un ciudadano entrar en una cosa que no tiene ni idea y es que no entiende ni los conceptos, ¿no? Entonces, estos dos elementos son los más importantes. Me callo ya porque voy a quitar tiempo al resto de los compañeros. En la página del Consejo, en el acceso a actividad, hay un apartado que son evaluaciones y ahí tienen todas las evaluaciones individuales, grupales, etcétera, que realizamos anualmente. Y nada más, muchas gracias y quedo a la disposición en la ronda de preguntas. Ahora cedo la palabra a don Javier Moscoso del Prado. Voy a subir la presentación. Ahora, a ver, para quitar esto. Un segundito. Buenas tardes. Muchas gracias a todos, a los ponentes y a las demás personas que nos están escuchando a esta hora y un día como hoy, viernes, al menos a esta hora en España. También agradecer a la organización y a las personas que coordinan también esta mesa. Soy Javier Moscoso, como me han presentado, trabajo en la Dirección General de Transparencia y Calidad del Ayuntamiento de Madrid. Y queríamos presentar, yo y una compañera que trabaja en la misma dirección, María Villanueva, que me seguirá, dos proyectos que nos parecen especialmente interesantes y queríamos compartir. Si pensamos desde un punto de vista de rendición de cuentas de cualquier organización, y más de una organización pública, creo que hay dos momentos que son fundamentales. Por un lado, rendir cuentas de los compromisos electorales, y, por otro lado, rendir cuenta del gasto, del presupuesto municipal, en nuestro caso. Ayer, por ejemplo, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Madrid aprobó la cuenta general del año pasado. Sin embargo, es algo que no rellena ninguna portada ni ninguna noticia. Y si fuera la rendición de cuentas de un banco, seguramente sería la noticia económica del día. Las administraciones públicas presentamos los presupuestos, presentamos los programas electorales y muy pocas veces rendimos cuenta sobre lo que hemos hecho con el presupuesto. Si acaso rendimos cuenta de que si hemos ejecutado más o menos, pero no de los objetivos que teníamos con ese presupuesto, si los hemos cumplido o no. Y mucho más con el tema de los compromisos electorales. Yo voy a hablar en concreto de la parte de presupuestos y mi compañera de la parte de los compromisos más ligados a los compromisos electorales.
También quería señalar que recurrimos a la normativa de transparencia para fijar obligaciones que tenemos de publicación, pero tenemos muchas otras normativas donde ya nos indican qué tenemos que hacer con determinada información. A veces no indica expresamente que tiene que estar pública, pero en el caso de la memoria de los presupuestos, tal como figura en la ley reguladora de las haciendas locales, para mí está claro que es un componente fundamental de la rendición de cuentas la memoria que debe ir acompañando al presupuesto. Sin embargo, si revisamos, hay un portal en España que reúne las cuentas de todas las organizaciones públicas, que se llama rendiciondecuentas.es, que a iniciativa del Tribunal de Cuentas, al que se adhieren todos los demás tribunales autonómicos, en el que podemos revisar si cualquier institución española ha presentado las cuentas, pero vamos a encontrar solamente las cuentas económicas, solamente si hemos cumplido con el plazo. Nosotros tenemos, por ejemplo, lo hemos aprobado ahora y tenemos hasta el 15 de octubre para presentarlas, pero no va a revisar si tenemos la memoria que debe acompañar a esa cuenta. Y es lo que nosotros hemos querido publicar, mejorar la publicación. Si repasamos la normativa de transparencia, tanto la ley estatal como la ley de la comunidad especifica que tenemos que publicar la cuenta. Por supuesto, no indica como criterio general que tiene que ser en formato reutilizable, pero casi nunca se indica que además debe acompañarse de la memoria. Únicamente la ley de la comunidad, por ejemplo, señala que a la cuenta, en el caso de la administración regional, además debe acompañar la memoria, dando a entender que la memoria es algo ajeno a la propia cuenta general, cosa que yo no comparto. Pero en la ley de la comunidad especifica que solo deben presentar la memoria, en este caso solo obliga a la Comunidad Autónoma de Madrid. Nosotros veníamos publicando la memoria de cumplimiento tradicionalmente en documentos PDFs, que ya con eso cumpliríamos incluso con algo que desde un punto de vista normativo no está muy claro que sea obligatorio. Pero claro, esos 4 tomos que veníamos publicando, en este caso del 2021, reunía, creo que eran 2.250 páginas. Ahí podías encontrar información muy interesante, incluso a lo mejor datos como cuánta pistolas Taser había comprado la Policía Municipal de Madrid, pero claro, tenías que ir a buscarlo en esos 4 tomos y en esos 2.000 y pico páginas. ¿Qué hemos hecho? Por un lado, nos gusta trabajar en proyectos que faciliten la visualización de la información y trabajar previamente en abrir la información en formato estructurado. He metido aquí un artículo que yo creo que tiene ya casi 10 años. Aquí figura 7 años, pero yo creo que es anterior, de The Guardian, hablando de un análisis que hizo el Banco Mundial sobre los documentos en PDF que tenía publicados, en los que llegaba a conclusiones muy llamativas sobre las veces que se habían consultado y descargado estos documentos. Venía a decir que eso servía para bien poco. En el caso nuestro, lo que hemos hecho es facilitar, por un lado, los datos estructurados, para que veáis un poco la necesidad de esta estructuración de los datos. Tenemos una obligación de estructurar nuestro presupuesto por políticas de gasto, además unas políticas de gasto que vienen determinados en el caso de España por una orden ministerial que determina cuál es la estructura presupuestaria de todos los entes locales, es decir, lo que permite que podamos compararnos perfectamente con cualquier otra ciudad española, pero en nuestro caso estas políticas de gasto se estructuran. En el año 2022 se han estructurado en más de 500 programas presupuestarios. A nivel presupuestario tenemos 1.879 objetivos presupuestarios que se evalúan mediante más de 12.000 indicadores. Esto, llevado a un PDF, es información muy interesante, muy valiosa, pero está claro que es una información que se puede estructurar y estructurando alguien puede llegar de forma mucho más rápida a lo que le interesa. Hemos publicado toda esta información en formato abierto en el portal de datos abiertos municipal. Además, lo hemos publicado con carácter hacia atrás. Tenemos los datos publicados desde el año 2011 para que se puedan establecer series. Si hay algún académico o algún periodista que le interese analizar desde un punto de vista temporal algún programa presupuestario concreto. Y además hemos desarrollado una visualización con la Fundación Ciudadana Cibio, que es una fundación de referencia en España por su compromiso por la transparencia pública y, en concreto, por su gran conocimiento de los temas presupuestarios, de la transparencia presupuestaria, que si me da tiempo, quería enseñaros ligeramente. 2 minutos me quedan. Yo no sé si esto, las personas que están fuera, no sé si lo van a ver,
puede ser que no, no sé, no estoy seguro. Pero bueno, en cualquier caso, esta es nuestra página de presupuestos abiertos, donde tenemos mucha información de los datos presupuestarios, de la ejecución, etcétera. Además, información histórica desde el año 2011, como hemos dicho, pero esto es lo nuevo que hemos hecho. Cada una de las políticas hemos estructurado su cumplimiento hacia arriba. Cada política de gasto tiene una serie de programas, cada programa tiene una serie de objetivos y cada objetivo tiene una serie de indicadores. En función del cumplimiento o no de los indicadores, tenemos el dato del cumplimiento del programa, el dato del cumplimiento de la política correspondiente. Si vamos a una en concreta, podemos ver pues que tenemos los programas de bomberos, por ejemplo, que tenemos un 82. Tenemos el dato del 2021, que es la última cuenta aprobada. Ayer se aprobó la del 2022 y la publicaremos en breve. Si vamos a bomberos en concreto, lo que vamos a encontrar es todos los objetivos que tenía bomberos con la memoria que han incluido en la memoria presupuestaria, en la que se puede completar, con todas las actividades que han declarado que hacen para cumplir este objetivo y con todos los datos de los indicadores que tenían. En algún caso con el cumplimiento, si lo han realizado, o en el caso de que no lo hayan realizado, con el porcentaje correspondiente de cada uno de los indicadores. Esto va estructurado hacia arriba y la pretensión es que al final alguien que le interesa una política concreta, la de vivienda, la de seguridad, la de movilidad ciudadana, pueda ver cómo vamos en función del dinero también que hemos gastado, que parece que es lo único en que focaliza la rendición de cuentas en el sector público. Nada más. Doy paso a María Villanueva, que explicará también la parte presupuestaria, la parte de... Bueno, pues te damos la palabra. Muchas gracias. María Villanueva. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy, viernes por la tarde, a estas horas, pero como comentaba nuestro coordinador del grupo, pues es la hora que nos han dado y es la mejor hora para compartir nuestra experiencia. Como os ha dicho Javier, tenemos dos portales específicos de rendición de cuentas. Uno, que es el tema económico que ya hemos visto, que nos ha presentado Javier, y a mí me toca contaros mostraros el portal que hemos organizado para rendir cuentas de nuestros compromisos. Tanto los compromisos de gobierno que derivan del programa electoral, como los compromisos de calidad que derivan de nuestras cartas de servicios. Actualmente el Ayuntamiento de Madrid tiene aprobadas 72 cartas de servicios con más de 700 compromisos de calidad que se miden con 1.641 indicadores. Entonces, a través de este portal podemos ver, y voy a intentar mostraroslo ahora, bueno, cómo lo estamos haciendo, cómo estamos mostrando esa evaluación que hacemos del cumplimiento de esos compromisos. Sí quiero comentaros que este portal, la interrelación que tiene con todo el tema de la transparencia, con todo el tema de los datos abiertos, porque aunque lo tenemos publicado en primer lugar en el portal institucional del Ayuntamiento de Madrid, en madrid.es, en la primera página, también está en la primera página el portal de transparencia y en el portal de datos abiertos. Antes de verlo, sí quiero comentaros que la información que se contiene en el portal que vamos a ver se complementa con información que están en la página de madrid.es, en calidad y evaluación, o en el observatorio de la ciudad, y en los portales de transparencia y datos abiertos. En relación con el plan estratégico, tanto el mapa estratégico como los indicadores estratégicos y los resultados y evaluaciones que hacemos cada 4 años al finalizar el mandato se publican en estos portales que os he comentado. Y desde este último mandato publicamos también la relación de todos los planes estratégicos sectoriales que se aprueban y desarrollan en el Ayuntamiento. En relación con el programa operativo de gobierno, los informes finales de balance, que se publican desde
mandato 2007-2011 y en relación con las cartas de servicio, los informes anuales de evaluación global del sistema de cartas, que se integra con los informes parciales de cada una de las cartas que actualmente tenemos vigente. Como os digo, bueno, pues en estos portales podemos ver los PDFs de estos documentos, ¿no? Con los problemas que comentaba Javier de este tipo de información. Vamos ahora a acceder al portal. Uy, está muy rápido, voy a intentar ponerlo más pequeño. Está demasiado pequeño ahora. Vale. Yo aquí lo veo muy deformado. Pero vosotros lo veis perfectamente. Bueno, pues como os comentaba, tenemos por una parte la evaluación y la rendición de cuentas de los compromisos de gobierno y por otro de los compromisos de calidad resultado de las cartas de servicios que tenemos vigentes. En relación con los compromisos de gobierno, tenemos tanto del plan estratégico como del plan operativo de gobierno. En esta primera página podéis ver, bueno, pues en relación con el plan estratégico son 5 los ejes, eso no os lo he dicho. Este es el portal correspondiente al mandato que acaba de finalizar, el del 2019-2023. Ahora mismo estamos ya poniendo en marcha la aprobación del nuevo plan estratégico y del plan operativo de gobierno. Estos son los resultados del mandato anterior, que como veis, bueno, pues el tiempo restante del mandato ya ha finalizado en mayo, con un 96% de actuaciones terminadas y en ejecución. ¿Vale? O sea que lo vamos a ver, pues, si lo estuviéramos viendo a lo largo del mandato, esta secuencia va cambiando también el tiempo restante del mandato y vamos viendo cómo van cambiando las actuaciones, lo veremos ahora en función de su situación. Bueno, pues como os decía, tenemos aquí los datos del mapa estratégico y plan estratégico, los del plan operativo de gobierno. Podemos ver la situación de los 5 ejes y los 28 objetivos estratégicos a través del resultado de sus 86 indicadores que se han establecido para su medición. Los tenemos agrupados de una manera muy sencilla y entendemos que bastante clara, de manera que navegando por los objetivos y por los ejes y por los objetivos, bueno, podemos acceder a los distintos indicadores estratégicos. Uno de los objetivos que siempre hemos tenido en este proyecto era conseguir que las distintas unidades establecieran metas para estos indicadores estratégicos, pero no lo hemos conseguido. Aquí nosotros vamos tomando datos, vamos ofreciéndolos, los vamos recogiendo, nos comparamos incluso con otras ciudades, pero no hemos conseguido que nos establezcan las metas. Seguiremos intentándolo porque somos aquí martillos pilones y a ver si para este mandato lo logramos. Esto es en relación, como os decía, con los indicadores estratégicos que miden el mapa estratégico. En segundo lugar, y desde mi punto de vista más interesante, es el tema de los programas del programa operativo de gobierno que proviene de los distintos documentos de gobierno. En el mandato anterior, los documentos de gobierno eran tanto el acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos y los acuerdos de la Villa que se aprobaron por todos los grupos políticos con representación en el Pleno del Ayuntamiento y aprobaban 300 metitas. Entonces, esos son los documentos que constituían nuestros compromisos de gobierno y se da cuenta de todo ello. Antes de cómo lo hacemos, bueno, vemos aquí todos estos, a las 1.683 actuaciones, además de darles una clasificación por los ejes estratégicos y los objetivos estratégicos, también, como os voy a enseñar a continuación, lo vemos por áreas de acción y por ámbito territorial, así como por la unidad responsable de su realización. Comentaba antes Ana que los ciudadanos no saben cómo nos estructuramos y cómo nos organizamos y efectivamente nosotros siempre hemos dado preferencia a la clasificación de las actuaciones por áreas de gobierno, de acción, que son las grandes áreas temáticas de cumplimiento de ejecución de las políticas públicas y que tenemos estructuradas en 15, porque la gente sabe lo que es el deporte, sabe lo que es la cultura, sabe lo que es el turismo
y no le importa qué unidad concreta del ayuntamiento lo realiza. Entonces, bueno, pues es más fácil ver cómo se va cumpliendo en estos ámbitos temáticos. Con independencia de ello, y puesto que internamente y para nuestros directivos sí importa quién de cada una de las unidades ha realizado las actuaciones, también presentamos la información clasificada por las áreas de gobierno. Y muy importante también el ámbito territorial en el que todas las actuaciones se desarrollan. Aquí tenemos, bueno, pues todos los distritos y vemos para cada uno de ellos las actuaciones que se llevan a cabo. Voy a enseñároslo porque creo que es la más clara. En relación, por ejemplo, con el área de acción de deporte, bueno, pues cuáles son los indicadores estratégicos que tiene y los indicadores de acción en relación con lo que hablábamos, las actuaciones del programa operativo de gobierno. En el caso de deportes tenía 145 actuaciones derivadas del programa de los documentos de gobierno. Terminaron 108, en ejecución 19 y 18 que no iniciaron. Y aquí podemos ver todas las 145 actuaciones relativas a temas de deportes. Como podéis ver, pueden ser de distintas direcciones generales, normalmente de la Dirección General de Deporte y de muchos distritos, porque muchas de las competencias municipales en tema de deportivo son responsabilidad de los distritos, el ámbito territorial en el que se desarrollan y la situación al final del mandato de todas estas actuaciones, una por una. ¿Vale? Asimismo, vemos el resultado de sus cartas de servicios y de sus compromisos. En deportes hay 4 cartas de servicios y aquí podemos verla, consultarla, no solo su situación y sus datos, sino todos los compromisos y los indicadores establecidos para medir el cumplimiento de las cartas. En este caso, la evaluación se intenta que se realice en el primer trimestre de cada año, se evalúa el año anterior y se ve el grado de cumplimiento uno por uno de todos los compromisos a través de sus indicadores y uniendo todos los compromisos el resultado final de evaluación de la propia carta de servicios. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Ya no hay más? Bueno, pues nada, un poco más os voy a contar. Solo comentaros que también hay un apartado específico de los acuerdos de la Villa por la importancia que tuvieron durante el mandato anterior y como consecuencia de que eran los que se establecieron para reactivar la ciudad después de la pandemia. ¿Vale? Y nada más, comentar, como os decía antes, que se complementa con los informes de evaluación que se recogen en PDF en la página municipal, en madrid.es, y que el grado de cumplimiento que se alcanzó en el mandato anterior fue del 89,10, unificando los cumplimientos de cada una de las actuaciones del programa electoral, de las 1.683. Muchas gracias por vuestra atención y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Sí. Gracias por tu presidente. Ahora que estamos en un proceso de cambio de legislatura de mandato, me gustaría saber cómo forman ustedes el programa de gobierno y si hay alguna norma interna del Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma que regula cómo conformar ese documento. Creo que hablo de una parte del acuerdo de gobierno anterior, el gobierno de los dos partidos que estaban viendo, pero luego un acuerdo de distintas medidas, no sé si unitarias de todo el pleno, de todo el pleno municipal. Entonces, ¿cómo conformamos eso? Si tiene algún soporte legal, pues simplemente iniciativa, digamos, del propio ayuntamiento que ha querido organizarse así. Y fundamentalmente saber eso, porque entre las organizaciones de transparencia, como hay algunas muy difusas, hay algunas que publíquese planes, sí, programas y tal, pero claro, como no hay ninguna obligación respecto al gran plan, que es el programa de gobierno, los hay respecto al presupuesto, está claro que todo el mundo tiene que tenerlo, pero en este ámbito pues, me interesa la experiencia que han tenido ustedes en la conformación del programa de gobierno, cómo lo conforman, si tiene soporte legal, que se abundara un poquito en esto, sobre todo por lo que puede servir, claro, y si hay otros parecidos en la Comunidad de Madrid, y por lo que puede servir también para otros casos o buenas prácticas en el resto del país. Gracias. Vale. Efectivamente, tenemos el compromiso y la obligación de publicar en nuestro plan operativo de gobierno
y el plan estratégico, las dos cosas, los dos planes, pero no se especifica la forma en la que tiene que hacerse. El Ayuntamiento de Madrid aprobó, cuando se puso en marcha todo este sistema, cuando se inició todo el proceso de modernización del Ayuntamiento en el año 2003, se aprobó una primera metodología en la que se establecía cómo debían identificarse las actuaciones que integraban el plan operativo de gobierno. De manera que, partiendo del programa electoral del partido que hubiera ganado las elecciones, bueno, pues se hacía un análisis de dicho programa electoral y si en función de cómo estuviera estructurado el programa actual, que es el que estamos viendo ahora mismo, tiene 300 medidas y están clasificadas en 10 ejes. Bueno, pues analizamos esos ejes, analizamos esas medidas, se identifican los ejes estratégicos y se identifican las actuaciones concretas, que en el mandato anterior fueron las 1.653, que el equipo de gobierno se compromete a realizar. O sea, que es a través de ese análisis. La metodología la hemos ido cambiando, la hemos ido adaptando. Al principio pues era más sencilla, ahora hay más obligaciones de publicación, pero ha sido el propio ayuntamiento el que lo ha establecido. No hay ninguna norma que nos obligue realmente a hacerlo de una determinada manera. Y pues el primer plan estratégico se aprobó en el mandato 2003-2007 y el primer plan operativo en el 2007-2011. Y desde entonces, bueno, pues se han ido. Tenemos la información de todo ello en la página municipal. A ver. Bueno, puedo seguir porque yo enseguida me enrollo a contar mis cosas. Entonces, no sé si me van a dejar. Por más que nada porque quito tiempo a... Bueno, te puedo pasar el enlace para que veas porque tenemos todos los resultados, ¿vale? Todo publicado, los resultados de los mandatos anteriores. No tan completo como lo tenemos ahora con el portal, pero sí todos los informes de balance. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ahora vamos a ceder la palabra, mientras que pongo la presentación, a la doctora Sofía Salgado Remigio, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mientras tanto, espera un momento que voy quitando la presentación. Muchísimas gracias. Mientras justo se va poniendo la presentación, me presento. Mi nombre es, como ya lo han dicho, Sofía Salgado. Yo trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente en un laboratorio que por supuesto los invito a todos, que es el Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia. Se escucha un poquito de eco, si pudieran ayudarme a cerrar sus micrófonos. Justo el laboratorio es el primer laboratorio que se crea en México y se crea desde la Universidad Nacional Autónoma de México para trabajar estos temas sobre rendición de cuentas, combatir la corrupción, impunidad y, por supuesto, documentar la transparencia en México. Es el primero, se crea en 2006 y a partir de eso, bueno, pues hemos venido trabajando una serie de pues, publicaciones, estudios, investigaciones, así es que, pues, todos invitados. Yo ahora les voy a presentar específicamente un avance de una investigación que estamos realizando en torno a democracia en las contrataciones públicas. Democracia en las contrataciones públicas va más allá solamente de transparencia, va más allá de rendición de cuentas, va más allá de fiscalización, sino incluye todos estos variables y estos temas y estas operacionalizaciones. Es digamos, investigación específica, pero que también va a marcar todas estas temáticas de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción e impunidad. Voy a hablar específicamente de tres grandes momentos: contrataciones públicas y gasto público, contrataciones públicas en América Latina, un poco para hacer el marco general, y por supuesto ya de manera mucho más específica cuáles son estos avances y estos retos en temas de contratación pública, que lo que me he dado cuenta es que no solo es un tema y un problema de México, sino que es un tema y un problema del mundo entero. Bueno, regularmente la mayoría de los gobiernos en temas de gasto y compras públicas es fundamental para evitar justo estas pérdidas de recursos e incrementar algo muy importante, el tema del bienestar social y económico. Aquí tenemos un comparativo de aproximadamente cuánto del presupuesto de los gobiernos digamos, se invierte para hacer compras públicas. En América Latina, cerca del 70%,
y el 30% se dedica a otras actividades, y en países de la Organización de Estados Americanos, de la OECD, 68% en contra del 33%. Dentro de los índices, que la verdad es encontré, digamos, pocos índices, tanto a nivel internacional como en América Latina, que esta es digamos, una gran problemática, y lo entiendo porque al final es muy complicado tener información directa de los gobiernos, y además a veces cambian estas variables, y eso al final origina una medición, digamos, pues un poco atropellada y un poco con cambio de indicadores y de variables. Pero al final este es como el indicador del Banco Interamericano de Desarrollo, el que encontré. Y lo que vemos justo es que cuáles son los países que dedican más gasto en compra pública, por supuesto de su Producto Interno Bruto, en comparación con los países de América Latina. Estos datos los voy a tratar de pasar un poco, pues más rápido. La presentación es muy larga, tiene muchísimos datos, es una investigación que se trata de hacerla como muy profunda. Hay colegas a nivel internacional justo que están trabajando también en esta perspectiva. Y bueno, los sobornos y la falta de integridad pues es algo muy importante, y estos elementos van a ser muy importantes, sobre todo para el tema de rendición de cuentas. Contratación pública en América Latina, una de las variables que nosotros identificamos y vemos es que la transparencia en promedio, digamos, internacional, tiene el más bajo cumplimiento de todas las demás variables. Regularmente lo que sucede en temas de contratación pública es que tienden más a visualizar la parte de la competitividad y la imparcialidad, o incluso a la uniformidad normativa. Pero en términos de transparencia, el tema de contrataciones públicas es de los indicadores mucho más bajos en toda América Latina. Y esto pasa de igual manera a nivel internacional, que aquí les pongo justo un indicador, que es el indicador como más actualizado a 2020 a nivel internacional. Y entonces yo aquí puse países de América Latina, pero solamente también hay países de todo el mundo, ¿no? En México, por supuesto, en nuestro caso, pues somos uno de los países que tiene una mediana transparencia, mediano indicador, pero este mediano indicador no se da por el esquema de transparencia, sino se da por los otros esquemas de tratar de hacer uniforme, digamos, la normativa, etcétera. Es decir, los otros indicadores al final sopesan un poco el tema de transparencia, pero al final el indicador de transparencia, digamos, es el indicador que va a hacer, digamos, una diferencia importante. Aquí tenemos un comparativo de algunos países, y por supuesto el tema de transparencia es el, digamos, más bajo. De los países que son, digamos, transparentes en un nivel mucho más bajo, pues va a ser Venezuela, El Salvador, y de los países que van a ser muchos más transparentes, digamos, en términos de la comparación de estos países, va a ser Costa Rica. En esta lámina lo que nosotros podemos visualizar cuáles son como estas funcionalidades en los sistemas de contratación pública. Entonces, el 70% de los países en América Latina anuncian esas oportunidades de contrataciones. En otro, digamos, en un 20% permite, por ejemplo, el envío de facturas de manera electrónica. El 50% tiene un catálogo de contrataciones en línea. Y digamos, este comparativo es como muy interesante, y solamente el 45% de todos estos países permite presentar ofertas de manera electrónica. Dentro de los principios que se enmarcan, que la normatividad marca, bueno, los más protegidos son transparencia, eficiencia, igualdad, publicidad y libre competencia. Y es muy interesante porque independientemente que la normatividad, y estas van a ser unas de las críticas que al final voy a mostrar, y no solamente las críticas, sino también de estas temáticas en torno a cuáles han sido como los enfoques, a dónde se ha dirigido el tema de transparencia. Entonces, independientemente que la normatividad marque los principios de transparencia y publicidad, son de los principios que efectivamente menos están trabajando y menos se cumplen, ¿no? Aquí métodos de contratación. Y en este tema de contratación pública estratégica por objetivos, aquí es como muy importante e interesante identificar, por ejemplo, que en temas de contratación pública, las compras verdes o el apoyo a mujeres, el apoyo a empresas de propiedades mujeres, pues son, digamos, de las actividades que menos se realizan. En esta otra
diapositiva, pues justo lo podemos ver, dice, la mayor parte, es decir, 15 países nunca habían realizado una estrategia política establecida sobre todo por temas de género, que también es un tema sumamente interesante en relación con estas temáticas de transparencia, de rendición de cuentas, de combate a la corrupción, porque al final, si hay un esquema de desigualdad, el esquema de desigualdad va a venir mucho mayor con perspectiva de género. Vamos a ver un poco sobre la transparencia en las contrataciones públicas en México. Las compras públicas en México, nosotros destinamos aproximadamente el 5% de nuestro Producto Interno Bruto, y aquí hay 3 características que son muy importantes, que la mayor parte de estas características del sistema de compras, 80% de las compras de proyectos de infraestructura, combustibles, plantas productivas, medicamentos, etcétera, se concentran en ciertos sectores. Esto es muy importante. Pero además se concentran en ciertos proveedores, que va a ser otro elemento que no solamente va a ser, digamos, una característica que se va a encontrar en México, sino que se va a encontrar en América Latina y que también las hemos estado encontrando a nivel internacional. Y además de encontrarse en ciertos sectores, se concentran en ciertos proveedores y, por supuesto, en pocas unidades de compra. Entonces, estamos identificando que un poco de empresarios son quienes al final se están beneficiando de todos los sistemas de contratación pública y, por supuesto, de todo el recurso que se destina a la contratación pública, digamos, en los gobiernos. En México, el derecho de acceso a la información, este es nuestro artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el que está vigente, que no se ha cambiado. Nosotros empezamos en 2002 con una, digamos, muy fuerte promoción del derecho de acceso a la información, y a partir de eso, pues es que hemos evolucionado. En origen, el tema de contrataciones públicas no estaba, digamos, como un elemento que fuera importante de transparencia y de rendición de cuentas. Eso recientemente hasta digamos, aquí vemos, por ejemplo, en 2015 que se actualizó la ley, porque antes era una ley federal. México es es una república federal, y esta república federal implicaba que había una ley federal, pero esta ley federal no alcanzaba a las entidades federativas. Por ello, se tuvo que hacer una modificación y se tuvo que realizar una ley general, y que esta ley general al final lo que hace es dar un marco general de regulación nacional para todas las entidades federativas, y eso sucedió en 2015. Llevo 8 minutos, 1 minuto más y termino. Entonces, de comparación entre la ley federal y la ley general, pues yo se las voy a dejar aquí para que si alguien quiere pues profundizar un poco más en ello. Y actualmente ya en esta ley general sí hay cumplimiento y obligaciones tanto de rendición de cuentas como de contratos públicos. Y entonces aquí vemos todos los numerales en esta ley, y en el artículo 70, ahora ya hay digamos, una desagregación jurídica sobre el tema de contrataciones públicas a nivel internacional. Y es algo muy importante que les quiero también dejar como información, es que también los partidos políticos, fideicomisos públicos, autoridades administrativas y judiciales y, por supuesto, sindicatos también están obligados a hablar sobre sus contratos y sus convenios. Que esto no existía en la ley federal, ¿no? El tema de contrataciones públicas en México se regula en el artículo 134 de la Constitución, y a partir de allí se definen 2 grandes leyes. Uno es el de adquisiciones y el otro es de obra pública. Este modelo creo que es muy importante porque justo va a marcar la propuesta que nosotros estamos realizando desde este laboratorio, porque lo que nosotros nos hemos dado cuenta, y creo que ahorita incluso con la exposición de mis compañeros, me permite todavía asegurar esta propuesta con más fuerza, porque nosotros hemos identificado 3 grandes proyectos distintivos y contrapuestos de la transparencia. 1 es el proyecto burocrático, 2 es el proyecto de las relaciones públicas, y 3, el proyecto al que nosotros le avanzamos y lo proponemos, es el democrático expansivo. Estas propuestas están en un ensayo que la doctora Ermeréndira, quien es la directora de este laboratorio, ella lo propuso, y la verdad es que ya tiene bastantes años. En 2013 hizo este ensayo y ya sigue vigente. El burocrático es toda la administración pública y todos los procesos que se hacen. Ya vamos 10 minutos, ya termino con esto, ¿no? Entonces, yo se los dejo justo como una propuesta. Es más, yo incluso con esto terminaría. Hay una serie muy interesante de información que tenemos, pero
seguramente en otro momento podemos ahondar muchísimo más. Y bueno, pues el tema del democrático expansivo, pues justo es como no solo nos fijamos en el proceso, no solo nos fijamos en las relaciones públicas internacionales que tenemos que hacer en torno a la transparencia, sino en el qué tanto el ciudadano está teniendo y está ejerciendo ese derecho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Sofía. Ahora cedemos la palabra a la doctora Andrea Garrido Juncal. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Vale, perfecto. No sé si... Vale, bien. Pues antes de nada, también me gustaría darle las gracias a los organizadores del Congreso por darme la oportunidad de participar en esta mesa. Debido al tiempo limitado del que dispongo, paso inmediatamente a exponer cuál es el punto de partida u objetivo de mi ponencia, para a continuación explicar de qué modo las herramientas informáticas y las bases de datos nos pueden ayudar. En primer lugar, teniendo en cuenta que se calcula que gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en España se van a movilizar más de 140.000 millones de euros y que somos un país en el que las tramas de corrupción y las prácticas irregulares siguen de actualidad, a nadie le debería extrañar que desde Bruselas nos exijan establecer un sistema de transparencia y fiscalización para saber a dónde va exactamente el dinero que nos entregan. Con este telón de fondo, en enero de este año se publicaba en el BOE una orden relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el plan de recuperación. En relación con esta orden, podrían realizarse varias consideraciones, pero me limitaré ahora a una. Con esta orden se deja en evidencia, en cierto modo y desde mi punto de vista, que las medidas adoptadas al albur de los planes antifraude o los códigos éticos que han aprobado las entidades públicas son insuficientes. Y en este sentido, quizá el error que se comete con más frecuencia es pensar que vamos a conseguir algo reproduciendo la normativa por doquier o estableciendo en un papel la existencia de 3 categorías de conflictos de interés sin en ningún momento explicarle a cada empleado público cómo los principios éticos pueden condicionar sus actuaciones. Conscientes de que las DACIs, las declaraciones de ausencia de conflicto de interés, se firman de forma apresurada y automática, mediante esta orden el Estado exige comprobar si lo que se está firmando es veraz a través de una herramienta informática basada en data mining, con sede en la agencia tributaria, que analiza las posibles relaciones familiares o vinculaciones societarias, directas o indirectas, en las que puede haber un interés personal o económico susceptible de provocar un conflicto de interés entre las personas que firman la DACI y los participantes en cada procedimiento de contratación. Dejando a un lado el funcionamiento de Minerva, que es el nombre que recibe esta herramienta informática, porque si no la intervención duraría demasiado, únicamente realizaré un apunte. Minerva funcionaba bastante mal al principio y a partir de ahí, bueno, pues algunas entidades se lo saltaban a las bravas y estaban contratando por su cuenta y riesgo. Ahora, por suerte, estos problemas que se detectaron al inicio están solventados. En otro orden de consideraciones, pero siempre conectado con lo que les acabo de contar, no está de más recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia de 22 de noviembre del año pasado, rechazó que la información relativa a la titularidad real de las sociedades, es decir, quién está detrás del capital de una empresa, se pudiera divulgar al público en general, sin la necesidad de acreditar un interés legítimo en el conocimiento de este dato. Esta sentencia es relevante en tanto en cuanto recalca que el acceso a la información sobre la titularidad real de las sociedades mercantiles puede ayudar a combatir infracciones del ordenamiento jurídico, aunque esto último no justificaría nunca una injerencia desmesurada en el derecho a la protección de los datos personales ni en el derecho al respeto de la vida privada y familiar. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos recuerda, en definitiva, la relevancia de que las medidas que supongan una injerencia en los derechos fundamentales de la Carta sean idóneas,
necesarias y cumplan el requisito de proporcionalidad. En línea con esta sentencia, el 12 de julio de este año se publicaba en el BOE el Real Decreto 609/2023 de 11 de julio, por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales. Por tanto, me gustaría terminar mi intervención aludiendo a la inminente puesta en funcionamiento de este registro, que yo creo que desde la perspectiva de la rendición de cuentas puede ser un instrumento muy poderoso y valioso, pues al final este registro se va a nutrir de la información que disponen fuentes oficiales como el Colegio de Registradores o el Consejo General del Notariado, con el añadido de que las ONGs y los medios de comunicación podrán acceder a la información contenida en este registro, aunque está por ver qué requisitos se les exige y la cuantía de las tasas que se pagará por el servicio. Y sin más, me despido agradeciéndoles la atención y yo creo que me ha ajustado al tiempo marcado. Gracias. Se ha ajustado bastante bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Y ahora cedemos la palabra al doctor Federico Martín Bermúdez. No sé si está disponible y pueda conectar la cámara. O al doctor Javier Seijo Villamizar. ¿Sí están? No veo que estén conectados el doctor Federico Martín Bermúdez ni el doctor Javier Seijo Villamizar. Si os parece, pues bueno, podemos... el coordinador, don Máximo López, como no están en la siguiente ponencia, podríamos hacer a lo mejor un pequeño debate. Sí, exactamente. Sí, porque no les veo. Un tiempo de debate por eso hemos sido ajustados al tiempo. Sí, y no veo que estén... Por 20 minutos de hora. Yo creo en ese caso que sería mejor que los ponentes que están en presencia, al menos, subieran arriba, si les parece. Sí. O hablamos así, como estamos en casa. A mí, yo la verdad que me ha interesado mucho y tenía siempre una pregunta. En concreto, no os veo claro. No, aquí ahora mismo voy a poner ya... Pero ponemos un audio. En el caso de la decisión de Madrid sobre la evaluación de la transparencia, me gustaría saber, digamos, porque eso es una obligación, un reto para que nos preparados todos los funcionarios, y me gustaría que Sí, no, pero estoy intentando conectar la cámara, pero... El audio. No, que me gustaría saber fundamentalmente de nuestros intentos, que son crecientes cada año, de evaluación de entidades públicas, cuántos al final, si por ejemplo son 100, cuántos habéis tenido que intentarlo con 150 para que os respondan los cuestionarios 100. Eso por una parte, y lo mismo con los privados, que los privados seguramente, como nos pasa a nosotros, cuando vamos, oiga, queremos evaluarlos de su portal de transparencia. ¿Cómo? ¿Qué portal de transparencia me habla usted? No, que la ley dice que si usted ha recibido 60.000 euros, tiene que tener un portalito de transparencia con 15 obligaciones. Entonces, esos son los más sorprendidos y, por lo tanto, los que más les cuesta entrar en la dinámica de portal de transparencia de entidad privada subvencionada. Y por eso me interesaba mucho vuestra experiencia en cuántos os dejan, no responden. Y directamente a nosotros nos costó 4 o 5 años llegar al 100% de los públicos que respondieran y no hemos conseguido en el privado que será más difícil. ¿Y cuántos en los privados también tienen esa de decir, bueno, usted está muy bien, que se interesa por mi portal, pero yo me dedico a mis asuntos, ¿no? No sé si me he explicado bien, ¿vale? Gracias por atender desde fuera, gracias. A ver, no sé si se me oye, las personas que estáis en online se me escuchan para dar la respuesta. Sí. Sí, bueno. Vamos a intentar ponerlo más al centro. Se escucha. A ver, si os parece, lo pongo más la aquí al cuestión, centro. Daniel, es que nosotros no mandamos ningún cuestionario.
Nosotros lo que hacemos es, en el caso del sector público institucional y de las entidades perceptoras, como no tenemos capacidad de evaluar todas, porque no podemos evaluar con los recursos que tiene el Consejo 400 y pico entidades del sector público institucional y no sé cuantificar porque cuántas entidades han percibido subvenciones por encima de 100.000 euros, porque es imposible. Vamos, se puede hacer, pero con una trabajina alucinante, ¿no? Lo que hacemos es un muestreo aleatorio y nosotros no avisamos. O sea, el primer contacto que tienen con nosotros es cuando les mandamos el informe provisional. Vuestro informe provisional. Claro. Entonces, la pregunta la reformulo. De los, imagínate, 100 a los evaluados de entidades privadas subvencionadas, cuando mandéis vuestro informe provisional, ¿cuántos os responden en alegaciones o diciendo, mire, cuántos hacen eco de decir, mire, tengo que decir, responderme con esta información? ¿O cuántos se hacen eco de la recepción y os comentan algo? Pocos. Normalmente los que más respuesta y más alegaciones mandan o dicen, bueno, vamos a cumplir las recomendaciones que nos hacéis, nos ponemos a trabajar, son normalmente asociaciones más de tipo ONG, de este tipo. Las empresas privadas es que en muchos casos, aunque nosotros la muestra la tomamos de aquellas que han recibido subvenciones en el año anterior, es que muchas veces se trata de empresas pequeñas que han recibido una subvención una vez en la vida y que no vuelven a recibir nada. Entonces, os pongo un ejemplo. Estos días me llamaban de una empresa que hemos revisado este año, evaluamos en 2021, porque nosotros al año siguiente de la evaluación vemos si han aplicado o no las recomendaciones. Y no habíamos encontrado su portal de transparencia. Claro, en nuestro informe decíamos, no han creado porque era una recomendación, no la han creado. Y me llaman un correo muy preocupados que habían hecho un esfuerzo. Bueno, pues el problema que tiene esta empresa es que su página está en inglés y habían colgado el portal de transparencia de un acceso que a su vez daba paso a otro pseudo o subacceso de responsabilidad social corporativa que a su vez entrabas ahí y te encontrabas con un portal de transparencia en inglés. Bueno, pues, pero es verdad que esto es excepcional. Las empresas, salvo que sean empresas cotizadas, este año, por ejemplo, ha caído aleatoriamente Telefónica. Por sorteo. Y pues les ha tocado a ellos, pues como en otros años, pues le tocó a Banca o a la Caixa, que también los hemos evaluado. Salvo esos que normalmente pues tienen, pues al ser cotizadas, aparte que publican mucha información obligatoria, no en un portal de transparencia porque no tienen, pero sí, y que tienen más interés, pues, me estoy acordando de Repsol, por ejemplo. Las pequeñas y medianas, que suelen ser muchas perceptoras de... Primero es que se quedan en estado de diciendo, ¿cómo qué? ¿Que yo tengo que publicar qué? ¿Qué tengo que publicar? Es que usted es perceptor de una... Consciente de ese problema, nosotros creamos una recomendación en marzo para que las convocatorias de ayudas públicas de todas las administraciones canadienses recordaran la obligación de la ley de subvenciones que te lo establece la obligación implicita activa y la ley de transparencia. Por lo tanto, que por lo menos lo supieran, que no se sorprendieran al recibir nuestra carta. Porque nosotros lo sacamos de una base de datos nacional de subvenciones, la filtramos con Canarias, filtramos por más de 60.000 y a todos ellos carta. Entonces, pero más el problema que tenemos mayor es el de correr, conseguirlos correr. Pero bueno, sí, yo quería sobre todo enterarme y preguntar. Yo soy periodista de televisión y por eso me gusta mucho la pregunta como herramienta. En el caso de Madrid, claro, la cuestión es ese tipo de evaluación, digamos, de rendición de cuentas que se establece el primer año, se aprueba, digamos, los primeros 6 meses será el plan estratégico, el plan operativo en esos primeros 6 meses. ¿Qué tipo de seguimiento recibe a lo largo? ¿Con qué mecanismos? ¿Hay algún externo? Porque claro, el hecho de que está muy bien que al menos se le haga el ayuntamiento internamente, pero o hay alguna instancia, aunque sea del ayuntamiento, que sea de carácter, digamos, independiente. ¿Cómo hacen el seguimiento trimestralmente, anualmente? ¿Lo llevan al pleno? ¿Cómo lo llevan? Luego yo creo recordar que había una comisión de transparencia del ayuntamiento, me acuerdo en los años iniciales de la transparencia, donde a veces yo no he vuelto, la verdad que hay tantos recursos informativos que a veces es imposible seguir, donde se transmitía o sea, la comisión, no solamente en pleno ayuntamiento se colgaba en internet, sino las comisiones también.
Eso continúa, esa comisión continúa como elemento donde todos los grupos políticos pueden interpelar y hacer seguimiento del plan operativo y el plan estratégico. Son muchas preguntas, pero bueno, ahí tienen para... Sí, la ordenanza de transparencia de la Ciudad de Madrid contempla una comisión de seguimiento de la ordenanza, donde están representantes del ayuntamiento, del gobierno municipal, pero también un representante de cada grupo municipal, independientemente del peso que tenga en el conjunto del pleno, un representante también del Consejo de la Comunidad de Madrid y un representante también de la Oficina de la Lucha contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que se retransmitió en las primeras ediciones, yo creo que en las últimas, perdóname, pero no tengo la certeza si se retransmitió, pero en cualquier caso es un organismo muy en el que están en igualdad de condiciones todos los grupos, ¿no? O sea, ahí no hay una mayoría y se da cuenta de todos los proyectos que se están desarrollando o de las carencias que contemplan los diferentes grupos políticos en la transparencia municipal. Comentabas también el seguimiento del plan operativo de gobierno. Bueno, yo creo que aquí hemos ido mejorando. Es un proyecto complejo. Yo creo que desde hace 2 mandatos se lleva a aprobación de la Junta de Gobierno, lo que le da también una garantía de publicidad. La propia aprobación de un plan no es un plan que se elabora internamente, pero tiene una aprobación que da cuentas con una aprobación de la Junta de Gobierno y se hace un seguimiento periódico que bueno, ha sido trimestral en muchas ocasiones de la evolución Ahora cada 6 meses se publica en el portal de datos abiertos la situación de las actuaciones del plan. Y luego se da cuenta también en el órgano colegial de observatorio de la ciudad. Pero ahí están representadas las distintas áreas de gobierno. Sí. Y en el portal de transparencia también, en la portada, la parte de planes y programas, que obliga a publicar los planes. No, curiosamente nadie obliga a hacer planes, pero sí a publicarlos. Y luego, si los tienes, nadie obliga a hacer evaluaciones, pero si el plan contempla evaluaciones y existen las evaluaciones, a publicarlas. Eso se publica en el portal de transparencia también, aparte de esto. En el portal de transparencia están publicados los distintos informes de evaluación, o sea, el balance final de los planes. Sí. Evidentemente, yo creo que también la transparencia, uno de los efectos que tiene es que mejora la calidad del propio trabajo y de la información que se da del trabajo de la administración. Después de muchos trienios recorridos, somos bastante aficionados a planificar. Otra cosa es que seamos tan aficionados a evaluar el cumplimiento de lo planificado. Yo creo que ahí tenemos claras carencias. Pero sí que es verdad que la obligación de transparencia, pues yo creo que también hace reflexionar sobre, oye, yo si me adquiero unos compromisos elaborando un plan, adquiero un compromiso también para dar cuenta de ese plan. Yo creo que es un efecto también positivo, muy operativo, pero yo creo que es justo decirlo porque es la realidad. Me cuesta años, como me ha hecho gracia cuando me ha empezado en 2003. Que le cuesta eso que permee en la organización y que lo vean como una cosa natural. Pero más preguntas que yo, si no. Sí, ¿quieren también compartir unas cuestiones? Yo soy Alicia Medeo, soy parte del equipo del comisionado de transparencia de Canarias. Bueno, gracias a todos los ponentes por sus exposiciones que han sido estupendas. A mí me ha interesado especialmente la de Ana, porque es la labor que hacemos nosotros habitualmente. Somos del gremio. Y tengo un par de cosas que te quería preguntar, porque tú decías que ustedes no hacen validación de autoevaluación, sino evaluación externa, Sí. Que en realidad es también lo que hacemos nosotros, porque aunque nuestros sujetos obligados se autoevalúan, a la hora de evaluarlos nosotros no miramos esa autoevaluación, únicamente si tenemos alguna duda, pero realmente a la hora de evaluar realmente tienes que utilizar criterios objetivos que te permitan llegar a un resultado válido. Pero claro, lo que comentaba antes también, ellos nos proporcionan una URL
que no solamente les hace hacer un ejercicio de autoconciencia de me están evaluando cómo está mi portal, qué me falta, etcétera, sino que también disminuye nosotros la posibilidad de errores, porque claro, siempre puede ocurrir que tú busques lo que comentabas tú, pues que a lo mejor estés buscando un portal y que a ustedes les pasó que estaba en inglés, pero a nosotros nos pasa, no sé si a ustedes les ha pasado, pues todo tipo de incidencias que piensas, hay portales duplicados, bueno, sí es verdad, no estaba en este, pero estaba en el otro, en fin. Entonces, cuando ellos te proporcionan una URL, primero tienes esa capacidad de ver dónde ellos declaran que lo tienen, con lo cual ya vas más hecho. Y después, comentabas también que ustedes en el plazo de alegaciones, que ustedes lo llaman de observaciones, ustedes realmente solo admiten errores materiales, ¿no? Corrección de errores materiales. Mientras que nosotros, hasta que se cierra ese plazo de alegaciones, sí que les damos oportunidad de seguir mejorando sus portales de transparencia y sí encontramos que ese estudiar hasta el último minuto del examen tiene un efecto bola de nieve que va mejorando la transparencia de los portales, ¿no? Bueno, como reflexión, y si pues, a ver, ustedes se han planteado en algún momento darles la oportunidad de hacer esa evaluación. Sí, de hecho Mesta tenía una doble virtualidad, o sea, se concibió con una herramienta de autoevaluación y también es para la evaluación externa. Lo que pasa es que las dificultades que hemos tenido en el Consejo, como dependemos, no tenemos informática propia, dependemos de la Secretaría General de Administración Digital, que en primera instancia siempre intenta adaptar algún producto suyo para que te sirva, y tú pasamos por la experiencia, ya conseguimos que nos autorizaran a poder licitar una herramienta, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso no hemos desarrollado esa parte. Nosotros seguimos haciendo evaluaciones absolutamente artesanales, ¿eh? O sea, las evaluaciones las hacemos con un Excel y yo luego paso los resultados a un paquete estadístico que me permite calcular más cosas que el Excel. Y así es como trabajamos, entonces es puramente artesanal. En cuanto a lo de las URLs, claro que nos ha pasado, pero es que como comentaba, nosotros intentamos en la medida de lo posible ponernos en la perspectiva de un ciudadano que no sabe nada y que está intentando buscar información de la agencia tributaria, que hace una búsqueda en Google y intenta dar con esa información. Por eso lo hacemos así. Entonces sí que puede ocurrir, y nos ha ocurrido, que de repente cuando llega el informe provisional, ¡ay, pero si habéis evaluado, pero si esta no es, si es que hemos hecho una nueva web que en su página, en su web institucional ni aparece, ¿no? Es que tenemos este portal, bueno, en ese caso pues hacemos, este año yo he hecho un par de reevaluaciones. Entonces lo hacemos así. Y la otra cuestión del periodo de observaciones, por dos razones, o por tres. Una, porque yo creo que hay que cerrar las evaluaciones en algún momento, porque, y esto es experiencia práctica, en el año 2020 o 2021, ya no me acuerdo, es que tuvimos que reevaluar a no sé cuántas organizaciones. O sea, es una carga de trabajo que es que tienes que volver a meterte, volver a mirar todo. Y luego, para mí, por una cuestión adicional, que es una cuestión de equidad. Los que tienen más capacidad tecnológica tienen más posibilidades de implementar las recomendaciones. Y los pobres como nosotros, si nosotros fuéramos evaluados, nosotros somos paupérrimos informáticamente hablando, pues no podríamos aplicar nada y no nos parece justo, porque de alguna manera estás dando ventaja a los que tienen más potencia, ¿no? En detrimento de los que, pues a lo mejor les supone un sobreesfuerzo, ¿no? O sea, son un poco las razones por las que... La experiencia que hemos tenido a lo largo de estos 8 años es que, contra lo que se suele decir, se habla mucho de los pequeños en la ponencia principal. Y a mí me ha recordado que esos que me dicen, es que 5.000, de 8.000 proyectos, 5.000 muy pequeños que no pueden, pero es que esos 5.000 tienen la población menos que Madrid. 5.000 con menos de 500, 300, 200 tal, sumas y salen 2,5 millones. Es decir, son menos de un 5% del país. El resto está por encima de ayuntamientos de 5.000 y nuestra experiencia en Canarias, que no hay ayuntamientos de menos de 1.000. En Canarias, por suerte, tenemos una estructura de 98 ayuntamientos solamente, es que cuando hemos descubierto ayuntamientos pequeños que han empezado a tener la suerte de tener un buen informático al principio y desde el principio hacerlo bien, se han mantenido. O sea, una vez que has creado el portal, es cuestión de alimentarlo. El problema es cuando nunca acaban de montarlo y por lo tanto,
Cuando ya está montado, actualizar es casi un proceso, sobre todo para un pequeño que no es el Ayuntamiento de Madrid, es fácil, ¿no? Entonces, como decía Alicia, el hecho de hacerles de mirarse a sí mismos primero, autoevaluarse, nuestra herramienta completa los datos, la herramienta no nosotros le dice, mira, con esto sacas un 8, un 7, un 5, tienes incentivo para mejorar. Nosotros la revisamos. Es decir, se produce como decía ella, que presidía la EVAL cuando se creó Mestra, es cierto, tenía una vertiente de autoevaluación, tenía una vertiente también de evaluación. Cogimos, creamos lo bajamos a un programa propio que nos permite, con 3 o 4 personas, 2 de ellas, Alicia y Natalia, que están allí, pues este año a las 405 entidades públicas canarias, evaluarlas, ya llevamos 3 años a todas, y a las privadas lo mismo. A las privadas, bueno, ya les cuento, son muchas, pequeñitas todas, porque además, pero tienen solamente 15 obligaciones. La ley solamente lo obliga a hablar de 15 obligaciones, con lo cual su microportal de transparencia es cierto que cuesta al principio montar, pero si vives de las subvenciones, hay muchas que son muy importantes, pues lo que tienes que actualizar en plan ya después del esfuerzo inicial. Es por eso, es el empujón inicial, ¿no? Que a veces cuesta años, ¿no? Pero que después del esfuerzo inicial, ese mantenimiento no cuesta tanto. Y nosotros, la verdad, que tenemos ayuntamientos de 5.000, 6.000, 7.000 habitantes que obtienen mejor nota porque han tenido un tipo que se ha preocupado al principio de sembrar bien y automáticamente el césped todos los años crece si se le riega. Perdón la expresión. Sí, es así. Sí. A mí me gustaría comentar un tema tan especial que salió de subvenciones. Las subvenciones que hemos comentado, las publicamos todos en la base de datos nacional de subvenciones. Pero queremos comentar, bueno, yo trabajo también en el Ayuntamiento de Madrid. Nosotros empezamos a publicar las subvenciones también en el portal de datos turísticos. Pero claro, es que el partido de manejarlo, bueno, no es trivial, no es fácil. Entonces dimos un paso más allá, que es junto con otras ciudades, a Coruña, Santiago de Compostela y Zaragoza, hicimos un proyecto de muchas cosas, entre los cuales hicimos una visualización de subvenciones. Una visualización de subvenciones que está en el portal de transparencia de Madrid, Santiago tiene el suyo, a Coruña tiene el suyo y Zaragoza tiene el suyo, similar, y que además es software libre. Lo digo por si hay alguna otra administración que lo quiere utilizar, se pone en contacto, le damos los medios, en fin, y lo comentamos cómo lo hemos implementado. Lógicamente, una cosa es que sea software libre y otra cosa es que no te cueste implantarlo un poquito, eso ya, seguro, eso como todo, pero que claro. es software libre. Y tenemos una visualización así para subvenciones y otra visualización similar para contratos. Y los contratos los obtenemos de la plataforma de contratos del sector público. Bajamos ahí los datos abiertos y se visualizan nuestros propios datos. Con lo cual, eso es muy válido para que sea utilizado e implantado por cualquier otra administración. Pero tenéis los 4 ayuntamientos grandes mancomunados en su programa. No, cada uno tiene su versión. Pero su versión de ese programa siempre la gastas conjuntamente. Sí. Y lo han, ya por preguntar, lo han puesto a disposición de la red. La FEM tiene una red de transparencia, es decir, que agrupa 300 ayuntamientos más o menos sensibilizados con la transparencia y que están más tarde. Yo estoy seguro que ellos, Roberto Magro, que es el coordinador de grupo de datos abiertos, estarían seguramente muy interesados y yo creo que interesa sobre todo a los ayuntamientos, más que nosotros, si podemos divulgarlo en Canarias, encantados de que si nos lo dan, o sea, si nos pasan en software libre, lo ponemos a disposición de la FECAM, que se llama así en Canarias la FEM, y de la misma manera que nosotros tenemos un procedimiento electrónico para hacer la evaluación dentro de nuestra sede electrónica, del que derivó ese programa de Evalúa, que es también de código abierto, que lo podemos prestar a cualquiera, para que ejerza por su cuenta la evaluación, como por ejemplo ha hecho Andalucía, el Consejo de Andalucía ha creado un programa interno que corre en su propia web para que cada uno entre allí y, como yo digo, se autochequee, es decir, y sepa, yo me chequeo, sé dónde tengo, Entonces, la virtualidad que tiene es que ese tipo de programas, lo que a la gente le dicen es sus obligaciones, porque si no tiene que ir a los artículos 6, 7 y 8 de la ley básica y desgranar y hacerse su propio mapa, decir, no, tú entras en el programa y automáticamente te va a señalar tu obligación y dice, ¿dónde la tengo? URL, ¿dónde la tengo? Y automáticamente, una vez que lo cargas, digamos, en microsegundos el programa te dice, estás cumpliendo a este nivel. ¿Qué te falta? Allí donde te sacas cero. O sea que tú te genera el documento, imprimes, lo puedes llevar a tu comisión de gobierno, es decir,
también es de software libre y también está a disposición. Pero es cierto que, como decía, a mí me ha hecho gracia ver como cosas que empezaron en 2003, estamos, digamos, 20 años después, que todavía siguen avanzadas dentro de un 5% del ayuntamiento. Entre otras cosas, porque en este país me da la sensación de que hasta que no es obligatorio, la gente va a saber diciendo, bueno, vale, pues yo les digo, ¿dónde tenéis? No, ¿la habéis introducido en la ordenanza de transparencia? En alguna ordenanza de las múltiples que hay en el ayuntamiento, entonces, ¿qué agarradero jurídico, qué soporte jurídico, base jurídica empleáis para, entre otras cosas, decirle a un jefe de servicio que lo haga? Porque si no es jefe de servicio, va a decir, bueno, y hay muchos, ¿no?, que dicen, ¿y en base a qué ley? Por eso os preguntaba por ahí. La organización lleva muchos años también. Sí. Lleva muchos años ya implantado, entonces todo el mundo, todos los profesionales lo toman como natural. El tema es que los concejales, el alcalde, tengan en cuenta que eso es bueno, que eso va a generar mucho más beneficio que lo que no, que echarlo para atrás, aunque no existe una normativa legal que lo ampare. Y en ese sentido, pues la tradición está haciendo que los nuevos lo asuman como propio, intentan siempre darle cierto perfil, ¿no?, en función de su programa electoral y demás, pero sí que es cierto que al final se sigue mejorando, se sigue implantando y se sigue haciendo la evaluación y el seguimiento del programa. Es una... levanta la mano, ¿les parece que le damos la palabra? Sí, doctora. Hola, Andrea Garrido. No, Sofía. ¿Me escuchan? No sé, ahora. Muchísimas gracias. Bueno, quiero felicitar, la verdad, creo que todas las ponencias han sido muy interesantes. En especial, me gustó muchísimo la intervención de Maximino sobre esta parte más histórica. Y la verdad es que además de eso, se me ha hecho muy interesante cómo dos personas, creo que es Ana. Sí, Ana, que dos personas hagan estos procesos de evaluación, definitivamente los quiero felicitar. En México creo que no hay área donde solamente haya dos personas y se dediquen a evaluar. Evidentemente lo entiendo, acá hay un instituto que es muy grande, que hace todo, hacemos nosotros, bueno, no nosotros, pero esta institución se dedica a hacer toda una evaluación que es una métrica de transparencia en todas las estructuras de esos sujetos obligados. Esto es muy interesante, si quieren luego les paso la liga, pero pues felicitarlos que dos personas hagan todo este trabajo, pues la verdad me parece bastante bien. Y en relación con Javier Moscoso del Prado y María Villanueva, la verdad es que ha sido muy interesante en temas de que no solo medir esta parte de los compromisos de rendir las cuentas, es decir, de los dineros públicos, sino también de los objetivos y compromisos electorales. Creo que se me hace muy interesante. Y sobre todo la parte de los objetivos, ¿no? Y aquí, no sé si allá en España en general o en alguna de las municipalidades trabajan el tema de evaluación del desempeño, que es una categoría, por lo menos que aquí en México se ha realizado un poco, pero que al final tampoco ha dado como los resultados que se esperan, que es no solamente, porque yo he trabajado en la administración pública y trabajé, por ejemplo, en la Secretaría de la Función Pública, y de repente hablábamos mucho de estos procesos de control y de evaluación, pero estos procesos de control y evaluación los generamos dentro del proceso burocrático, pero poco le llegaba a la ciudadanía, que es como uno de los grandes objetivos que nosotros perseguimos. Y bueno, a mí en lo personal, además de felicitarlos y platicarles uno en relación con las ponencias que han dado y que muy interesantes todas, me gustaría que Andrea Jumbal, la doctora Andrea Garrido, pues además que es súper sujeto al tema, quisiera como tomar, platicarnos en 2 puntos a lo mejor, un poquito más sobre su investigación. Yo la verdad le agradecería muchísimo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Creo que no sé si había alguna cuestión o alguna pregunta. Doctora Sofía, ¿había alguna pregunta para la doctora Andrea y para don Javier? Sí, más que una pregunta es que me gustaría como que a lo mejor profundizar un poquito más en las temáticas que ya estaba proponiendo, sobre todo para tratar de encontrar como un vínculo, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, solo le queda lo evidente, no sé si es capaz de sintetizar todo esto o...
¿Alguien más? No sé si tengo que contestar algo. O sea, el origen o mi interés por esta materia se debe a que, bueno, en la USC, sobre todo la gente que es de ciencias, recibe bastante dinero para llevar a cabo sus investigaciones y reciben fondos europeos. Entonces, bueno, a raíz de la publicación de esta orden, la USC tuvo algún que otro problema porque a los investigadores principales, personas sin ningún tipo de formación jurídica, les exigían firmar las DACIs y eran bastante reticentes, no entendían para nada qué era eso de los conflictos de intereses. Ellos además se cerraban en banda y decían, ¿por qué tengo que hacer eso? Más burocracia, si yo soy científico, yo soy bueno en otras cosas. Entonces, bueno, fue muy difícil, digamos, concienciar a los investigadores de que tenían que firmar las DACIs, que era importante, que no era una ocurrencia de las universidades, sino que era una imposición del Estado. Y a partir de ahí, después, el segundo problema con el que nos encontramos fue con Minerva, que no funcionaba. Entonces, bueno, pues ahora ya la herramienta funciona mejor y ahora parece que tenemos a nuestra disposición también este registro, ¿no? El registro de titularidades reales, que el reglamento se publicó en julio de este año y en principio el registro tendría que estar operativo desde hace 10 días. Lo que pasa que después, si consultáis el Real Decreto, veis que el registro en principio funciona ya, pero que el volcado de datos se realizará más tarde. Algo así. O sea, es un poco los inicios de Minerva, que es perfecto. Y nada más, por eso, bueno, pues estudié o profundicé un poco sobre esto, pero sobre todo desde la perspectiva práctica y por los problemas que nos generaba con los de ciencias, que al final, eso, pues sí que son muy buenos en los suyos y captan una barbaridad de fondos europeos y el problema era gastar esos fondos cumpliendo todos estos requerimientos. Perfecto. Te agradezco muchísimo. Sí, la verdad se me hace súper interesante. Igual justo en México recientemente se llama el Sistema Nacional de Investigadores en México. El Sistema Nacional de Investigadores, efectivamente, este es todo un registro donde estaban las cátedras de titularidad y efectivamente reciben fondos públicos, todos los que están registrados en el Sistema Nacional de Investigadores y claro, cambiarles las normas. Y de hecho, justo también que se me hace súper interesante porque además en México también recientemente cambiaron el sistema. O sea, cuando te digo recientemente es que eso lo hicieron hace 3, 4 meses. Y también lo mismo, es una cosa que creo que estamos en la misma situación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los ponentes por las exposiciones. Ha sido un placer escucharles y el debate ha sido también muy enriquecedor, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Andrea y Santiago Marcela, gracias a la doctora Sofía, a Ian y el México, que es nuestra ciencia nacional de este verano, y gracias a todos los ponentes presentes que estáis aquí. Muchísimas gracias.